¿Qué tal, Ricardo, amigos de Ángulos? Nos encontramos aquí en el Parque de la Revolución, un lugar muy importante de la ciudad de Guadalajara, que también fue un lugar muy importante de un escritor, periodista, crítico literario, maestro universitario, periodista cultural, que lamentablemente falleció hace unos pocos días. Me estoy refiriendo a don Emanuel Carballo, y precisamente el día de hoy hemos elegido este lugar para hablar sobre Emanuel Carballo, con la presencia y la ayuda del también periodista Juan José Doñán, que está con nosotros y a quien me da mucho gusto presentar el día de hoy aquí en Ángulos. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Bien, Alfredo, con mucho gusto. Juan José hablaba de Emanuel como una persona con múltiples facetas, ¿no? En todas ellas creo que fue muy destacado, ¿no? Hablaba de su faceta como periodista cultural, como editor, como maestro universitario y por supuesto también como crítico literario, que quizás sea la faceta de la que más se habla de Emanuel Carballo, porque bueno, pues es una faceta muy importante, sobre todo porque tenía juicios siempre pues muy contundentes, era alguien que no era condescendiente con su crítica y que la ejerció durante toda su vida, ¿no? ¿Qué nos dirías tú de todas estas facetas de Emanuel Carballo? Bueno, Emanuel cuenta que aquí en el Parque de la Revolución decidió dedicarse a la literatura, que aquí entre el paso de su niñez, su adolescencia, dice que por aquí pasaba al Colegio Cervantes, de acá, del rumbo más o menos del Expiatorio, y que vio nacer prácticamente este parque que se hizo en los años 30, que aquí no solamente era un lugar de paso, sino que ya adolescente comenzó a leer junto con otras personas de su generación, como Carlos Valdés. Leyeron aquí libros que los entusiasmaron, como El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, y que se propuso hacer eso, se propuso dedicarse a la literatura, a algo que lo entusiasmaba. Y bueno, vamos a decir que ese vislumbre de adolescente se cumplió para bien de la literatura mexicana. Como todos los escritores, Manuel comenzó tratando de hacer poesía, de hecho publicó un libro, pero bueno, tal era su rigor crítico y autocrítico que consideró que eso no era lo suyo, que lo suyo era un talento para advertir el talento de los demás. Y tenía un interés justamente en la escritura de los otros, y a eso se dedicó, como decías tú hace un momento, desde las columnas periodísticas, de los suplementos culturales de varios diarios de la Ciudad de México, desde el aula universitaria, desde el gabinete del investigador literario, etcétera, etcétera, de tal suerte que, proponiéndoselo o no, yo creo que sí se lo propuso, acompañó a su generación, dio juicios esclarecedores de autores de su generación, de la generación anterior, que es la de Arreola y la de Rulfo. De hecho, el primer ensayo, diríamos, en el cual aparecen como autores muy importantes Rulfo y Arreola, se le debe justamente a Carballo. Es decir, él, recién llegado a la Ciudad de México en el año de 1954 o 53, que es el año en el que Agustín Yáñez toma el gobierno de Jalisco, escribe sobre dos libros que acababan de aparecer, El llano en llamas, y el año anterior, en 1952, Confabulario, de Juan José Arreola. Y vamos a decir, el jovencísimo Carballo debía tener unos 24 años a lo sumo, pues aparece, diríamos, ya como un lector y un crítico muy lúcido, y de eso se va a dedicar hasta los últimos años de su vida, que es justamente en el que estamos. Juan José, Carballo fue un gran conocedor de la literatura mexicana del siglo XX, pues quizá uno de los más importantes, pero también del siglo XIX, ¿no? Fue alguien que investigó mucho sobre los dos periodos. Yo diría lo siguiente, a ver, Carballo llega un momento, sobre todo en los años 50 y 60, para mí no me cabe duda que es el crítico literario más importante, y principios de los 70. A partir de los 70, vamos a decir, él comienza a sentir que las nuevas generaciones tienen otras preocupaciones, tienen otros intereses profundos que ya no son los suyos.
Y entonces, a partir de ese momento, él dice que tiene que haber un relevo generacional, esa crítica tienen que hacerla otros, y él, por supuesto, que a lo que se va a dedicar es, primero, hacer una recapitulación de su propia vida, el cual terminará pues, en este libro que se llama Nada es igual, y que son sus memorias de su etapa tapatía, y también efectivamente a darle orden, alineación y balanceo a sus apuntes como maestro universitario, y en los cuales está ya en esqueleto, en estructura, tanto su historia de la literatura mexicana del siglo XIX como su diccionario de la literatura del siglo XIX. No se metió a la época colonial, es decir, no digo que no la conociera, pero no fue el motivo de su investigación. Es decir, sus trabajos son la literatura del siglo XX y la del siglo XIX, y sobre todo, pues eso sin hablar de otro trabajo muy importante que hizo él como de descubridor prácticamente de la generación de la onda. Así es, a través de las, entre otras cosas, de las autobiografías precoces, ¿no? Sí. Que hicieron Salvador Elizondo, José Agustín y algunos otros autores, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que también publicó, vamos a decir, a Parménides García Saldaña. Él publicó en su propia editorial llamada Diógenes, un libro de cuentos que se llama, bueno, el libro de cuentos y la novela Pasto Verde. Y El Rey Criollo, ya no estoy seguro si apareció ahí, no, pero bueno, es decir, él acompañó, dijo, estos autores son importantes, y hay que decir otra cosa más. Diógenes publicó también una serie de autores que llamaríamos ahora alternativos o iniciales, como fue el caso de Reinaldo Arenas. Ahí apareció, yo creo que la novela más importante de Reinaldo Arenas, sobre Fray Servando Teresa de Mier, que se llama Un mundo alucinante. Así que entonces, pues sí, la deuda que tenemos o la deuda que tiene la literatura mexicana y quienes estamos interesados en ella, con Carballo, pues es múltiple, se da en varias escalas. Y bueno, pues la esperanza ahora es que él seguía trabajando, que haya seguido con sus memorias. Él debutó en el año 94 aquí en Guadalajara como un buen memorialista, y continuó con otro trabajo que él había hecho en el Excelsior, que se llama El Diario Público, y entiendo que seguía trabajando sobre sus recuerdos, sus contemporáneos, de los cuales pues hace una buena descripción. Es decir, aquí hace una buena descripción de Guadalajara que le tocó vivir, y que dice que cuando regresó a Guadalajara después hay una suerte de extrañamiento, que piensa que ya nada es igual. Podemos pensar que ni el Parque de la Revolución es igual. No, el parque es muy distinto seguramente del que conoció Carballo, y pues se ha venido transformando incluso en su nombre, ¿no? Sí. Porque ahora ya la gente le dice el Parque Rojo en lugar del Parque de la Revolución, entre otras cosas. Juan José, por último, la faceta de Manuel de crítico, me gustaría que habláramos brevemente sobre ella, porque pues si bien es reconocido en esa faceta, pues también tuvo muchos detractores y mucha gente que no le gustaba, a quien no le gustaban sus opiniones, sus comentarios, y que pues no estaba muy contento con él. Bueno, Carballo, diríamos, yo creo que fue una gente sincera, honesta. Por supuesto que en la literatura ningún crítico literario acierta al 100%. En los años 50, 60 de los escritores que estaban apareciendo, yo diría que en más de un 90% acertó. Que en sus fallos, que podríamos decir, pues el tiempo los va dando, hay autores que no son de tu gusto, y que bueno, pues van a... si das una opinión adversa, pues a lo mejor nadie no te la perdona. Yo creo que él, aún en esos casos, se atrevió a darlo, fue honesto y nunca lucró, es decir, no hizo críticas a modo y mucho menos pagadas. Así que entonces en ese sentido fue una gente honesta y pagó las consecuencias en el caso, vamos a decir, de los poderes fácticos que también existen en la literatura, en la República Literaria. Y bueno, creo que no se arrepintió, y que ahora esas mismas personas o sus seguidores reconocen que se trató de una gente honesta, para empezar, auténtica, lúcida. Que después haya tenido desafectos, bueno, pues es una cosa muy común. Creo que quien se dedica a la crítica tiene que pensar que no es la mejor manera de ganar amigos.
que no es un oficio para las relaciones públicas, sino que es finalmente un compromiso intelectual y moral. Pues ahí queda la deuda de la literatura con Emanuel Carballo. Te agradezco mucho, Juan José, estas palabras. Y el agradecido soy yo, Alfredo. Y amigos de Ángulos, pues Juan José Doñán, periodista, quien nos ha hablado de Emanuel Carballo, lamentablemente fallecido hace pocos días, y le agradecemos mucho su presencia aquí en Ángulos. Continuamos.